¿Qué tal, Ricardo Alfonsín? Augusto Pomar aquí te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Augusto? Encantado de saludarte. Igualmente, Ricardo. Bueno, gracias por este tiempo, por estos minutos. Primero me gustaría una primera reflexión acerca de lo que fue tanto la conferencia del presidente el día de ayer como la de hoy del jefe de gobierno porteño, abriendo y estableciendo aperturas por zonas digo en términos de cercanía, ¿no? Porque todas las zonas van a estar abiertas, pero por un tema de cercanía de los vecinos. ¿Cómo observaste y Sí. qué te parece lo que escuchaste en el día de ayer y hoy a la mañana? Mira, vos sabés que a los políticos les gusta hablar de todo, incluso de lo que no saben, ¿no? Te imaginás que yo infectólogo no soy. Seguro. Te imaginás que no tengo ninguna especialización en estudios sanitarios. De manera que tengo que guiarme por lo que dicen los que más saben. Y me parece que, bueno, el gobierno, cuando tomó las decisiones, se apoyó precisamente en la opinión, en el conocimiento de las personas que más saben, tanto del ámbito público como del ámbito privado, y tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional, y adoptó las decisiones que todos conocemos. Y a juzgar por los resultados, sobre todo si comparamos con cosas que ocurrieron en otros países, la verdad que más allá de la pena que nos causen las víctimas de la pandemia, lo cierto que, bueno, yo imaginaba que las cosas iban a ser peores en la Argentina. Gracias a Dios, las decisiones tomadas permitieron que, que se aplane la curva y de esta manera preparar a la infraestructura sanitaria que no estaba preparada para dar respuesta a contagios masivos, digo, ganamos tiempo y pudimos preparar la respuesta sanitaria para que hoy los que sufran la enfermedad puedan recibir una respuesta que salve las vidas. En este sentido me parece muy bueno y creo que hay que salir con mucha gradualidad. A ver, Que no Ricardo, hay que... te voy a preguntar en términos políticos, que es lo que sos. ¿Por qué entendés que el presidente tiene como eje el poder mostrar una foto en el cual otro color político muy representativo y, si se quiere, líder del espacio opositor, como lo es el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta, participa de reuniones constantes en coordinación con el presidente y dan los mensajes a toda la sociedad conjuntamente? Y creo que por las mismas razones por las que nosotros creemos que deben trabajar en conjunto y que la sociedad debe saber, es decir, la sociedad está deseando que todas las fuerzas políticas en esto, bueno, posterguen diferencias, pongan por encima de cualquier otra consideración la necesidad de resolver esta emergencia tan dramática y, bueno, ver este tipo de encuentros nos tranquiliza a todos. La verdad es que a mí me tranquiliza mucho que de todos los partidos, más allá de las excepciones, exista gente que está colaborando, el gobierno nacional con los gobiernos provinciales con el gobierno nacional, así debe ser. El presidente se muestra disgustado, molesto, inclusive un periodista de la agencia Bloomberg que le preguntó acerca de la economía y también hizo un hincapié y una fuerte crítica para aquellos agoreros, llamó, respecto de que había que abrir la cuarentena porque la economía no resiste más, porque nos íbamos a quedar sin país, porque las empresas iban a fundir todas, y marcó mucho esa diferencia, cuando también en otros momentos él fue por ahí un poco más condescendiente con estos dos vectores que son la economía y la salud, ¿sí? Ayer se lo vio como muy determinante a la hora de hablar respecto de la economía. Sí, mira, Augusto, a ver, a mí me parece que el debate público es fundamental para los ciudadanos, la discusión pública. Lo que digan los actores que participan en la discusión pública a través de los medios, a través de la televisión, en las reuniones, en las distintas instituciones de la sociedad civil es fundamental. Pero para que esto sea efectivamente así, tiene que ser muy informada esa discusión. No se tiene que ocultar la información, no se tiene que tergiversar la realidad, ni se tiene que actuar con deshonestidad intelectual, ni haciendo especulaciones electorales, ¿no? La Ahora, verdad que en sí, estos días esto está ausente en el debate, en muchos de estos temas. Y por lo menos no todos los actores actúan cumpliendo con estas condiciones. Y con relación a este tema también. A ver, yo te hago una pregunta.
Los países que optaron por la vía, que hicieron la otra opción, que dijeron no, hay que cuidar más la economía, porque si no se pueden generar problemas también para los habitantes muy dolorosos. ¿Cómo le fue? Tuvieron que rever la medida. Vamos a poner un ejemplo, tal vez el emblemático. Claro. Estados Unidos, y sigue haciéndolo, por lo menos en lo que depende del sistema federal, Estados Unidos dijo no, que no iba a tomar decisiones de cuarentena, que no iba a tomar decisiones sanitarias, porque podía afectarse la economía. Bueno, ya han pasado 60 días, más o menos, ¿no? O 50 días. Sí, 50 y pico. ¿Cómo está la economía de Estados Unidos? Porque hay que decirle a la gente cómo está la economía, para que sepa, por experiencia, no en función de teorías, sino pudiendo ver qué es lo que pasó en los distintos países del mundo, cuál de las dos posiciones era la correcta. ¿Qué le pasa a Estados Unidos? Récord de emisión monetaria. El helicóptero monetario, emitiendo moneda, no registra precedentes la emisión monetaria que viene haciendo Estados Unidos. Ahora, en ese punto, justamente hasta los economistas más liberales, más conservadores, hoy no cuestionan la emisión monetaria y entienden que es el instrumento que los países tienen que llevar adelante, más allá que no dejan de decir, sí, más allá que no dejan de decir que esto va a generar una bola de inflación, ¿no? Bueno, vamos a ver si genera una bola de inflación. Vamos a ver si genera una bola de inflación. Algunos parece que tienen ganas de que genere una bola de inflación. A mí me da la impresión de que algunos son minoría en la oposición, más que estar preocupados por la posibilidad de que el gobierno se equivoque, están preocupados por la posibilidad de que el gobierno acierte, porque eso puede afectarlos electoralmente a las fuerzas políticas que representan mejor sus intereses. Pero bueno, pero yo te estoy diciendo otra cosa ahora. Yo te estoy diciendo que en Estados Unidos, que optó por la economía, tuvo problemas muy serios. ¿Sabes cuántos desempleados tienen desde la fecha, desde que empezó el problema? ¿Cuántos puestos de trabajo se destruyeron? 35 millones de puestos de trabajo. Y eso que no optaron por la salud, optaron por defender la economía. ¿Sabes cuál va a ser el déficit fiscal que estima la Reserva Federal para este año? Tampoco reconoce precedentes, récord va a ser. ¿Sabes cuál es la cantidad de desempleados que se estiman para el año 2020 en la Reserva Federal? El 30% de la población económicamente activa. ¿Sabes cuál es la caída que estima de la actividad económica la Reserva Federal? Cerca del 25 al 30%. Entonces, a lo que me refiero es a lo siguiente. Los países que optaron por la salud tienen problemas económicos, naturalmente. Los países que optaron por la economía tienen más problemas económicamente. ¿Qué los diferencia unos de otros? Que en unos se salvaron muchísimas vidas y en otros se perdieron muchísimas vidas. Claro. Parece mentira que frente a esta experiencia, no frente a esta teoría, frente a esta experiencia se siga insistiendo, priorizando intereses particulares en la necesidad de abandonar la priorización de la materia sanitaria, y pidan abandonar rápidamente la cuarentena. Miren, a esto lo va a decidir la política, lo tiene que decidir la política. Que se agarren la cabeza a los argentinos. Si la política decide estas cosas, no en función del interés general, sino en función del interés particular de las empresas que hacen bien en defenderlo. Pero para eso está el mercado. Ahora te voy a hacer una pregunta y después te van a hacer dos preguntas, dos compañeros míos aquí en el piso, pero lo que graficás es claro, es de público conocimiento. Se supo, los datos de Estados Unidos se asemejan a lo que fue el año 29, la Gran Depresión en Estados Unidos. Peor. Sí. Sí, dice que es peor. Sí, peor. Sí. Va a ser peor, correcto. Va a superar lo que fue esa etapa, que fue una etapa negra histórica que tiene como referencia los Estados Unidos. Lo mismo está pasando en Brasil y en aquellas economías que han tomado la decisión de ser más flexibles, si se quiere, con respecto a las restricciones y a la cuarentena. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo perdóname, real? Augusto. Sí. Tenés que agregar, pero no como al pasar, tenés que decir, esos países que están tan mal como nosotros, o peor que nosotros, priorizaron la economía. Eso es lo que tenés que decir. Bien. Priorizaron la economía. Por lo menos los niveles federales de gobierno priorizaron la economía. Todos sabemos las cosas que decía y sigue diciendo el presidente Trump respecto de la opción por la salud. Ahora, yo lo que te Así pregunto, que digámosle, a pesar de que priorizaron la economía, claro, y tomaron la menor cantidad de medidas posibles de orden sanitario, la economía es un desastre.
Eso claramente hay que decirlo. Ricardo Alfonsín, ya nombrado embajador formalmente de España, ¿no? ¿Lo podemos decir? No, a gusto nombrado todavía no, porque el Congreso el Senado más concretamente no se reunió como consecuencia de la pandemia, de manera que no se aprobó el pliego y todavía no soy propuesto nada más. ¿Y cuándo se trataría tu pliego? Ahora volvemos a No lo sé, estoy más preocupado. Mira, querés que te diga, estoy más preocupado por la cuarentena, ya hace 45 días que estoy encerrado, aunque permitime que haga una aclaración. Soy un privilegiado, porque estoy 45 días tomando todas las medidas de seguridad posibles, rodeado de confort, rodeado de las comodidades, rodeado de los afectos, con las máximas precauciones. Hay 40% de pobres en la Argentina. De esos muchísimos no pueden enfrentar esta cuarentena en estas condiciones. A ver si este episodio, si este drama que estamos viviendo los argentinos nos pone un poco empáticos con las clases sociales más bajas, y empezamos a tener posiciones un poco más solidarias, porque estos 40% de pobres no es culpa de la naturaleza, Ricardo, ni es que quisieron ser pobres, hay cosas que se hicieron mal. Te quiero preguntar algo, ustedes son un símbolo, la familia Alfonsín, de austeridad, de sencillez. La verdad que no estoy diciendo nada que la población argentina no lo sepa, de ambiciones de poder en el sentido de tratar de transformar la vida de las personas, pero han vivido siempre en el mismo lugar, han tenido siempre una vida pública totalmente conocida. Sí. Me gustaría saber tu visión acerca de algo que yo personalmente lo he estudiado y sé que en términos económicos no es una solución, pero desde lo simbólico posiblemente sí lo sea para justamente lo que decías, ¿no? El sacrificio que está haciendo la sociedad en su conjunto. ¿Vos considerás que sería propicio tener algún tipo de gesto económico de la política en este momento por un periodo determinado, que sea por un porcentual, digamos, que sea por consenso? ¿Te parece que sería positivo y de vista positiva hacia la sociedad? ¿O crees que no necesariamente tiene que tratarse eso? No, sí, te digo, mi respuesta es previsible, porque siendo radical no podría contestar otra cosa, salvo que no fuera consecuente con mi formación, con mis convicciones, con la identidad de la Unión Cívica Radical. Yo soy radical por las ideas, no por los resultados electorales. Yo no he querido ser candidato del radicalismo en el 2017 ni en el 2019 porque no estábamos defendiendo ideas radicales. ¿Cómo voy a ser candidato? Voy a decir que soy candidato al radicalismo para defender ideas que no son radicales. ¿Y cómo son esas ideas, entonces, con respecto a esto? Bueno, ahora, socialdemócrata, no importa. Primero contestar a tu pregunta. En primer lugar, yo no creo que esta sea una discusión que haya que planteársela en primer lugar a los economistas o a los técnicos. Ellos harán ingreso una vez que se responda a otra pregunta. La pregunta que hay que hacerse en este caso es de orden filosófico, más que económico o tributaria. De orden filosófico, ¿cuál es la pregunta? ¿Es justo o no es justo que en una circunstancia como esta, dramática para muchísimos argentinos, los que tienen grandes fortunas, por única vez, hagan un esfuerzo adicional al que hacen habitualmente? No dejarán de ser grandes fortunas igual. ¿Para que el Estado cuente con algunos recursos para destinar a los sectores que, si no cuentan con esos recursos, podrían sufrir mucho más? ¿Es justo o no es justo? Esta es la pregunta. Después que vengan los técnicos, después que vengan los tributaristas, los economistas y nos digan cómo lo hacemos. Pero primero preguntémonos si esto es justo o no. Ahora yo me iba a meter, me iba a meter. Pero además te digo, me iba a meter justamente para desarrollar esto que tiene que ver con el impuesto a la riqueza, en qué estado está en el Congreso, si ya se está tratando en comisión, si ya tiene aprobación, si tiene dictamen. Quiero saber de qué ritmo viene, más allá que el Congreso estuvo detenido, pero a ver si tenés conocimiento de cómo viene. Pero insisto en esto, mi pregunta era referida a la política. ¿Vos entendés que filosóficamente, desde lo simbólico, la política debería tener un gesto con respecto a poder tener una reducción en sus ingresos, o crees que no? Sí, bueno, pero vos me mezclás una cosa con otra y no tiene nada que ver, Augusto. Porque, si yo te dijera, yo al separarte puedo parecer antipático entre la gente y al parecer antipático puedo estar, no
colocándome en una posición que no es la más adecuada para que la gente tenga en cuenta la necesidad de apoyar este impuesto. Entonces, pero déjame decirte una cosa, porque hay quienes han dicho, mira, que tienen que ser solidarios todos, también en el sector privado, pueden hacer donaciones, todos aquellos que están en condiciones de hacerlo porque su salario les permite hacerlo. No solamente en el sector público, en el sector privado, no distingamos estas cosas, porque acá estamos todos en la misma barca. Y el hecho de que una persona sea bancada por el Estado no nos habilita a pedirle un esfuerzo que no le podamos pedir al sector privado. Porque es ser solidario no es una obligación. Bueno, te digo, pero además te digo, con relación a este impuesto también ha habido argumentos técnicos. Yo he escuchado decir a un economista de Cambiemos, muy respetable él, que es una locura lo que se está proponiendo en un momento de recesión. Pero fíjate vos, ya ingresando en un argumento técnico, ¿no?, que debería ser lo último que empezáramos a discutir. Fíjate vos, hay muchos locos, premio Nobel, que dicen lo contrario de ese economista. Tienen algunos pergaminos más que ese economista. Por ejemplo, Paul Krugman. Creo que estás hablando de Bernanke. No. Y de políticos. Algunos, yo no hago nombres además, algunos, Paul Krugman, premio Nobel de Economía, dice que hay que hacer eso, aplicar un impuesto a las grandes fortunas. Joseph Stiglitz, otro premio Nobel de Economía, dice lo mismo. Paul Piketty, Tomás Piketty, probablemente premio Nobel de Economía vaya a ser, dice lo mismo. Millonarios, el Foro Patriótico de los Millonarios Americanos, uno de los miembros es el que era presidente del fondito ese de inversiones, fondito chiquito, el BlackRock. El expresidente del BlackRock dice que no puede ser que el sistema tributario siga siendo tan injusto y que en estas circunstancias es necesario dar una discusión para cambiarlo y para que los ricos paguen más. En Alemania también hay un grupo de millonarios que se han reunido para manifestar esto, la necesidad de que se haga esto, para ayudar a los que menos tienen, para que haya una sociedad más justa. Pero el dueño de Facebook dijo lo mismo. Y se está discutiendo. Bueno, te voy a dar otra, porque hay experiencia también. En la crisis del 30, el New Deal en Estados Unidos levantó los impuestos a las grandes fortunas a niveles carísimos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los países que habían quedado devastados pudieron salir, entre otras medidas, tomando, entre otras medidas, esa, levantar los impuestos. Así que, ¿qué nos vienen a decir? Que no existen antecedentes, que esto no se hace. Se ha hecho y con éxito en muchísimos lugares del mundo. Bueno, primero pongámonos de acuerdo. ¿Es justo o no es justo? Pregúntale a la gente, ¿es justo o no es justo que las grandes fortunas, 11.000 personas, hagan este aporte por única vez? Y después empecemos a discutir, si llegamos a la conclusión de que es justo, ¿de qué manera lo hacemos? Por supuesto, puede haber varias respuestas técnicas. Bárbaro. Bueno, Ricardo Alfonsín, muchísimas gracias por este tiempo que nos brindaste. No, te agradezco a vos, Augusto, viejo. Un abrazo muy grande, a tus órdenes. Un abrazo grande.